Ser joven no implica ser la reserva, sino el activo presente de la política en México. César Camacho. La transformación en nuestro país ha comenzado. Nos encontramos en una época nacional totalmente distinta y muy exigente. El México que hoy se abre frente a todos nosotros no es el de nuestros padres. Es distinto, pero a la vez es muy atractivo, es más tecnológico y es muy dinámico. Es un nuevo México que ha comenzado su transformación. Y somos precisamente los jóvenes los actores que definiremos la ruta que seguirá en las próximas décadas. En las contiendas electorales, en las siguientes políticas públicas y en todos los programas nacionales que harán mover a México. Ya lo dijo nuestro presidente nacional, César Camacho. Queremos completar la formación de los líderes que México necesita, y para ello no solo hay que ponerse, sino sudar la camiseta del partido, para que a los mexicanos les vaya bien. Es necesario un 1% de inspiración y un 99% de transpiración. Hay que trabajar de lleno, como mexicanos comprometidos, como lo estaban los antiguos priistas después de la Revolución Mexicana. Y es que, en los albores de 1920, habíamos sacado adelante una revolución para destronar a un dictador. Lo conseguimos. Comenzábamos un nuevo orden. La historia de democracia mexicana da sus primeros pasos, como un bebé que se abre paso al nacer, pero que en nuestro caso, contrario a ellos, que tenían una madre y un padre que los orientara y enseñara, nosotros, por el contrario, en ese entonces no teníamos quien nos enseñara cómo conducirnos como país. Éramos un pueblo que estaba aprendiendo a regirse por sí mismo, a equilibrar factores, condiciones y sobre todo grupos predominantes, un pueblo que estaba iniciando un camino de autogobierno nunca antes experimentado. Quisimos toda la vida la bicicleta para subirnos, pero cuando nos llegó, después de mucha sangre vertida en su nombre, nos dimos cuenta que no sabíamos cómo se manejaba. Pero no nos rendimos. Por eso, ante ello era lógico que un desorden social y caos político se viniese. Y en todo esto, solo los mejores hombres pudieron destacar. Solo los grandes líderes, los hombres con mente portentosa, pudieron regir el rumbo nacional por unos momentos, hasta que se dieron cuenta que había que evolucionar, que había que dejar de pensar en el yo, en lo individual, en los cacicazgos y caudillismo, para pensar en las instituciones y su papel en la sociedad. Teníamos que dejar de lado el México de los hombres, por el México de las instituciones, paso que solamente nuestro partido pudo lograr. Para ello, me enfocaré un poco en la historia de México postrevolucionario, para entender por qué el partido tuvo tanta importancia en esta transformación. Al terminar la Revolución Mexicana, una nueva generación de políticos ocupó el poder. Su principal misión era pacificar el país entero, así como sentar las bases para la creación del Estado mexicano, algo que anhelábamos desde la colonia. Y es justamente aquí, durante los años postrevolucionarios, donde el país, con sus hombres y sus leyes, edifica el camino hacia la modernidad política, dejándose atrás por fin el México caudillista. Esto es, a mi juicio, el inicio o por lo menos la raíz de nuestro sistema democrático, que aunque limitado e imperfecto, fue el primer eslabón de la cadena, que hoy me permite a mí y a mis colegas jóvenes ser parte de la política en mi país. Volviendo al tema histórico, es importante considerar el cómo Obregón inicia la reorganización nacional, de acuerdo con los intereses de todos los grupos predominantes y más sólidos del momento. Este tiene que administrar un país en total bancarrota, enfrentando el endeudamiento interno, pero sobre todo el externo, la suspensión de créditos bancarios, la desorganización administrativa y las fuertes demandas por parte de la población, por lo que no pudo más que enfocarse a las políticas de alianza para asegurar un poder que apenas tomaba forma. Aunque el ejército en aquel entonces se constituye como su principal apoyo, sabe por experiencia propia que también puede ser su principal amenaza. Por lo mismo, aísla políticamente a los caudillos militares con poder local y regional y reduce el número de contingentes armados, el mínimo, buscando y privilegiando a los nuevos aliados en las organizaciones obreras y campesinas del momento. En materia agraria, expide leyes a favor de la restitución del ejido. Con su política fiscal, que implanta un sistema moderno de tributación, inicia el proceso de consolidación del Estado mexicano, cuyas bases quedaron establecidas en la Constitución de 1917. Pero vendrían cosas posteriores que a su muerte marcaron una nueva etapa en la consolidación de nuestro México. Entre los años de 1924 y 1928, gobernó el general Plutarco Elías Calles, quien se enfrentó al clero en lo que se denominó Guerra Cristera,
ya que su gobierno intentó disminuir el poder político y económico de la Iglesia, que se habría proliferado y aumentado en todas las regiones del país. Por los años de 1928 y a principios de 1929, entramos a la etapa de las instituciones públicas. Una vez más notamos, como antes ya lo habíamos referido, que los hombres son temporales y su liderazgo limitado. De ahí que surgiera la necesidad de crear una visión de Estado visionaria. Y es así, como el 1 de marzo de 1929, gracias a la visión del general y entonces presidente Plutarco Elías Calles, surge el Partido Nacional Revolucionario, por sus siglas el PNR, que supo amalgamar en su seno a las distintas corrientes de pensamiento político del momento, fogueados al calor de la Revolución de 1910. A este partido pertenecieron civiles y militares que habían luchado en la primera revolución social del siglo XX a favor de varios principios: la no reelección, que la tierra fuera de quien la trabaja, de la democracia y la justicia social. Su nacimiento fue la solución de múltiples problemas existentes entre las fracciones revolucionarias de aquella época. Este partido nació con limitados recursos económicos, por lo que sostuvo todo su trabajo gracias a las aportaciones personales de la mayoría de sus miembros del Comité Directivo Nacional, cuyo presidente era en aquel entonces Manuel Pérez Treviño. 9 años más tarde, en 1938, después de la evolución de la primera etapa de nuestro partido político, comprendida esta de 1929 a 1938, surge fortalecido y renovado el 2 de abril de 1938 con el nombre del Partido de la Revolución Mexicana, el PRM, cuyo presidente, el líder Luis I. Rodríguez, inaugura la segunda etapa de nuestro instituto, con la viva presencia de los 4 sectores que lo integraban: el agrario, el popular, el militar y el obrero. 7 años más tarde, en 1946, se inicia la tercera etapa de nuestro partido, comprendida desde 1946 hasta nuestros días. Ya para entonces, con el actual nombre de Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y sin la presencia del cuarto sector militar. No porque éste haya renunciado a pertenecer a nuestro instituto político, sino porque las altas autoridades así lo consideraron conveniente. Es durante el crecimiento de nuestro partido en sus 3 etapas que se crean las principales instituciones que le dieron forma a lo que hoy conocemos como nuestro México, desde la Secretaría de Educación, que sustituyendo a la Comisión de Instrucción Pública se convirtió en el pilar de consolidación del progreso nacional, con una alta proliferación de cultura y artes, pasando por el Banco de México, el Instituto Mexicano de Seguridad Social y de Trabajadores del Estado, pioneros en la protección soberana del trabajador y artífices de la seguridad social aplicada a la realidad, la Universidad Nacional, entre muchas más, siendo preponderante Pemex, Petróleos Mexicanos, que durante mucho tiempo fue la base económica de gran parte del recurso natural y por supuesto del recurso económico nacional, y que hoy vuelve a ser el foco de atención para todo el mundo, gracias a la reforma que ha impulsado nuestro presidente Enrique Peña Nieto. Podría seguir enumerando todas las cosas buenas que le ha dado nuestro partido a la nación, y también lo negativo, indudablemente, pero no es el punto. En mi discursiva es preponderante llegar al tema en la actualidad política. Para ello solo expondré un poco de la última elección, la del 2012. Con un total de 164 diputados electos y 49 plurinominales, nuestro partido gana la mayoría en la Cámara de Diputados y se coloca como el primer grupo político en el Senado, con 41 senadores electos y 11 plurinominales, lo que nos convierte en la primera fuerza política nacional en el Congreso de la Unión. Además, en dicha elección el partido logró recuperar la presidencia de México, con la Alianza Compromiso por México en la persona de nuestro líder y candidato en aquel entonces, Enrique Peña Nieto, consiguiendo 19.226.784 votos, con el 38.21% de la votación total, convirtiéndose en el candidato presidencial más votado en la historia del PRI y en la historia de todas las elecciones, a pesar de las dificultades electorales que se vivieron durante los comicios, que nos llevaron, sin dudarlo, a trabajar más arduamente. Y por eso fueron importantes, porque demostramos nuestra fortaleza como partido, pero sobre todo, la fortaleza e importancia de la juventud en la política nacional. Y no es para menos. Según datos del INE este año, hay 24.495.190 jóvenes en la lista nominal, lo que no consiguen quienes tienen mayores edades.
representando todos ellos, todos nosotros, el 29.74% total de la lista nominal, lo que se traduce en que los jóvenes seremos quienes elegiremos a nuestros futuros gobernantes. Ahora bien, los jóvenes siempre hemos pedido participación e inclusión, pero ya no solo eso, hoy la exigimos. Hoy alzamos la voz para clamar que no queremos dádivas políticas o regalos por cuotas legales. No, queremos ser actores políticos y sociales reales. Somos un activo actual, somos líderes, somos la luz que urge salga a la oscuridad de la apatía y de la intranquilidad nacional. Somos un México lleno de jóvenes que exige oportunidades, que exige participación. El resto lo haremos nosotros. Las redes sociales, el internet, la tecnología, la educación universitaria, la participación democrática, son los pilares que sostienen a nuestra generación de políticos en todo México. Con tantas herramientas impensables para nuestros antepasados del partido, hoy tenemos un compromiso mayor de transparencia, de responsabilidad, de trabajo y de resultados para la población. Es nuestro momento. Somos el aquí y el ahora. Somos el México joven, que en red trascendemos a todos los espacios del país. El camino se ha abierto. La oportunidad está dada. No hay opción a dimitir. Los jóvenes somos corresponsables, con quienes nos anteceden en edad, de asumir la batuta de la transformación. Tal vez aún más. Tal vez el compromiso de entender un nuevo orden nacional sin temores o dogmas políticos y sociales de antaño que nos detienen. La historia de México no puede entenderse. Es más, no puede siquiera citarse, sin hablar también de los hombres que la hicieron tomar forma, cuando todo parecía destrozado y caótico. Los hombres que formaron nuestra patria alzaron la mano. Los hombres priistas que tuvieron el ideal de la institucionalización nacional, quienes asumieron su responsabilidad. Y hoy los jóvenes somos esos hombres y mujeres que volvemos a levantar la mano con la responsabilidad de darle sentido a este nuevo México. Será nuestro trabajo, dedicación, preparación, participación, la sangre que le dará movimiento al México ideal que todos hemos soñado. Un nuevo México se abre frente a todos nosotros. Hoy es el momento de los jóvenes. Es el momento de los jóvenes de la Escuela Nacional de Cuadros del Partido Revolucionario Institucional. Gracias.